El día de hoy hemos puesto como título neolengua, que es un término que se utiliza en la novela de George Orwell. George Orwell hace una novela futurista, una distopía. Se llama utopía, lo que no existe en ninguna parte, utopos, ningún lugar. Pero específicamente se habla de distopía cuando es una utopía que describe un futuro catastrófico, le hace un futuro negativo, desagradable, en este caso un futuro de embrutecimiento de la humanidad para su explotación. En esta distopía, Orwell plantea la imagen del hermano mayor. El hermano mayor te está mirando, el hermano mayor te está vigilando, ¿no? En la realidad, Big Brother is watching you puede traducirse como te está mirando, contemplando, pero también significa que te está vigilando. Y hay un ministerio de la información, lo cual yo me atrevería a decir que ya existe en todos los países, incluido el nuestro. Y en ese ministerio de la información se procesa y se modifica la información como sea necesario, sobre la base de que quien controla el pasado domina el presente y quien controla el presente puede generar el futuro que quiera. Entonces, si yo veo que no me conviene el que tal persona haya sido un héroe que dio un ejemplo de lucha por la libertad, simplemente espero el tiempo suficiente como para que las personas no se acuerden exactamente de las cosas, o espero a la siguiente generación, y cambio los documentos históricos a que ese no fue un héroe, sino que fue un traidor, que fue un tipo que traicionó a su pueblo, hizo un gran daño a la humanidad, cosas por el estilo. Entonces, ya no se le puede seguir porque ya no es un ejemplo. Entre tantas cosas que plantea esta película, plantea el uso de la neolengua. Hay incluso un diccionario de neolengua o lengua nueva. Esta neolengua implica el explicar ciertos términos en una forma muy específica como le conviene al gobierno. ¿Podría dar un ejemplo moderno de neolengua? Real, no de novela. Hasta el año 92, el diccionario de la Real Academia se enfocaba en la pureza del lenguaje. Actualmente se habla de definiciones sociales. Y, por ejemplo, una de esas definiciones es que secta es un grupo de personas que sigue a un líder maligno, estafador, manipulador, etc. No. La palabra secta, en su etimología, proviene del término latino secare. Secare es cortar. De ahí viene la palabra sector. Entonces, una secta es un subgrupo de algún grupo mayor, una religión, un movimiento político o lo que sea. Generalmente cuando se habla de secta se habla de una religión. Entonces, son practicantes de una religión que no siguen la corriente principal, sino que han tomado ciertos parámetros distintos por no aceptar ciertos otros parámetros de la corriente principal. Así, por ejemplo, en los mahometanos tenemos los chiitas, los sunitas. En el cristianismo tenemos la iglesia católica, la iglesia anglicana, tenemos los ortodoxos griegos, tenemos a los evangélicos, a los protestantes de diversos tipos, calvinistas, luteranos, etc. Una secta no es nada más que un sector, es una subdivisión de una religión. Eso no la vuelve ni buena ni mala. No porque algo sea una secta necesariamente es mala, tampoco necesariamente es buena. Entonces, por ejemplo, yo no puedo decir que, entonces todos los que sean sectas musulmanas son malos y lo único que es válido es qué sé yo,
el concepto ortodoxo del Islam. No, es una distinta interpretación del Corán. Lo mismo pasa con una distinta interpretación de la Biblia. Yo no puedo decir, solamente estos son los buenos y todos los demás son los malos porque son sectas. La mejor definición que yo haya oído de secta, que no está, dicho se pasó en el diccionario de la Real Academia, que ya se ha vendido a las definiciones sociales y ha corrompido el lenguaje para fines políticos. Así es feo. La mejor definición que he leído de secta, que estuvo en un pequeño detalle en internet, es, y no me acuerdo el autor, decía, hoy en día se suele llamar secta a un grupo que tiene creencias muy bien definidas y está dispuesto a vivir por esas creencias, pero no tiene suficientes seguidores, ni suficiente dinero, ni suficiente poder político. Es una bastante definición de la realidad de muchas sectas, que se ven satanizadas justamente porque no tienen el poder político para defenderse. Entonces, hoy en día es, si son una minoría, hay que exterminarlos porque son malos. Eso es como decir, bueno, entonces si yo tengo una minoría étnica, ¿también tengo que borrarle el mapa? Perdón, eso se llama genocidio, aunque sea una minoría de solamente unos cuantos miles de personas. Total, no le hagas con los millones que hay en el mundo. No, igual es genocidio, igual es exterminio. Entonces, estamos hablando de algo que es criminal, algo que impide la libertad religiosa. Pero hoy en día se acepta ese concepto de secta, incluso en términos legales. Y, por ejemplo, en mi caso, cuando yo fui deportado a Chile, fui deportado con un acta que decía por los cargos del sexto, creo que era juzgado del crimen, y la sentencia del sexto juzgado decía no hay lugar a cargo alguno, y me facultaba demandar al Estado chileno por falso arresto. Sin embargo, entre las objeciones que presenta ahora Chile, a la que he demandado ante el Comité de Derechos Humanos, el cual, dicho sea de paso, ya lleva 21 años demorando la intervención porque Chile es uno de los que lo financia, automáticamente en las observaciones que pone ahora Chile dice, en el nuevo diccionario de la Real Academia se dice que una secta son los que siguen a un líder, que sea un líder tóxico, maleante, un maleante, o algo por el estilo. Y estos son una secta. Entonces ahora resulta que me deportaron porque yo era una secta, eso no aparece en un momento en mi acta de deportación. Pero ya se están cogiendo de eso. Le hace, esa manipulación del lenguaje permite que los gobiernos manejen las situaciones como les conviene. Basta con alterar los términos y listo. Pero lo más grave, no solamente sirve para manipulaciones legales. El problema es que donde yo distorsiono el lenguaje y logro que eso influya sobre la sociedad en un nivel amplio, afecta el modo de pensar de las personas. Hagamos aquí un pequeño alto, una digresión. Ya he explicado más de una vez que digresión significa algo que, aunque parezca que me estoy saliendo del tema, en la realidad es una aclaración de los términos básicos sobre los cuales se está construyendo la explicación. Entonces, si yo voy a explicar lo que es una batidora y las personas no saben lo que significa el término batir, tengo que comenzar por explicar qué cosa es batir y de ahí recién puedo pasar a la explicación de la batidora. Eso sería una digresión, ¿ok? Aquí vamos a hacer una digresión. ¿Por qué es importante el lenguaje? ¿Por qué es importante lo que llamamos definiciones básicas o definición de los objetos y cosas del mundo que nos rodean? Imaginemos un bebé. Cuando el niño recién nace,
todo lo que hace es llorar, gemir, hacer ruiditos. No sabe cómo explicarse. Entonces comienza a hacer ruidos, no le entienden, llora desesperado, o hace una pataleta, o hace un gesto de susto. Entonces, las madres tienen una habilidad especial para descifrar qué es lo que le pasa al niño. Entonces puede decir, no, lo que pasa es que se ha ensuciado el pañal y se está escaldando, o está incómodo, dolorido, o tiene sueño, o en fin. Para eso se necesita una madre que descifre. Viene a ser la decodificadora del lenguaje del bebé. Y hoy en día, desgraciadamente, ya no todas las madres tienen esa capacidad. Pero eso es tema de otra charla. Entonces, a ese niño se le va enseñando poco a poco un lenguaje. Y aquí viene el típico error de que se ve un perrito y dice, ay, mire, es un guau guau. ¿Por qué lo dicen es un perro? Ahora el niño tiene que aprender que ese es un guau guau. Y cuando ya aprendió a decirle guau guau, le dicen, no, al guau guau se le llama perro. ¿Y por qué lo dijeron perro del inicio? Bueno, ese tema aparte. Entonces, tenemos que ir aprendiendo el nombre de cada cosa. Pero cuando ya estamos hablando no de objetos, qué sé yo puedo decir esto se llama vaso. Ya, pues es un vaso. Y lo que contiene se llama agua. Ya, pues se llama agua. Pero cuando yo hablo de conceptos, la cosa se vuelve mucho más difícil. ¿Cómo defino, por ejemplo, la justicia? Puedo usar la definición aristotélica, darle a cada cual lo que le corresponde, sea recompensa o castigo. Sí, es una definición bastante clara, bastante válida. Pero ya cuando comenzamos a hablar de Dios o los dioses, o del universo, o de la existencia misma, o de la vida, la definición se vuelve crítica. Y cuando dentro del campo de la religión comenzamos a calificar, y ya dioses son los ídolos que se adoraban en la antigüedad, porque no se reconocía al único Dios, ya me estoy volviendo sectario y estoy utilizando un concepto para descalificar toda religión politeísta. Y entonces las únicas válidas son las monoteístas. Y ojo, esas las que acepten a mi Dios, como yo lo defino. Entonces tenemos al Big Brother nuevamente diciéndonos qué cosas debemos pensar. Recuerdo un letrero bastante venenosito que alguna vez publiqué en un artículo sobre la censura, que yo decía, el lema de la censura es bien simple. Cuando yo quiera tu opinión, yo te la daré. Sí, ese es el concepto de censura. No escucha a nadie, no me interesa tu opinión. Cuando yo quiera que tú tengas una opinión, yo te voy a dar la opinión que tú vas a tener que tener. Te guste o no te guste, vas a tener que tener esa opinión, o te voy a aplicar algo que te dañe y algo que te obligue a hacer lo que yo quiero. Big Brother de nuevo, le hace el gran hermano, que el gran hermano piensa por ti para que tú lo tengas que pensar. Y la neolengua, la pérdida de términos de lenguaje, ayuda a eso. Por ejemplo, se habla de la discriminación y todos están en contra de la discriminación. Bueno, si quieren organizarse un poco, les diré que yo estoy totalmente a favor de la discriminación, pero la discriminación, tal como se define semánticamente, originalmente en el diccionario, antes de ser distorsionado. ¿Qué es discriminar? Discriminar significa discernir, razonar, y en base a ese razonamiento decir, ok, esto para mí me parece bueno o me parece malo. El hecho de que uno razone y decida por sí mismo, esto es bueno o es malo, personalmente me parece que es lo correcto, que es lo que debe hacer un ser humano. Pensar y decidir por sí mismo qué es lo bueno y qué es lo malo. Y no simplemente, bueno, alguien me dijo que esto era bueno, que esto era malo y yo tengo que hacer lo que me dijeron. No somos títeres. Bueno, no debemos ser títeres. Entonces, discriminar no es malo. Discriminar es discernir para decidir si hago o no hago algo, si acepto o no acepto algo. Y está muy bien que yo discrimine. Ahora, también está muy bien que la ley diga que no puede haber discriminación
ante la ley, porque el ciudadano es blanco o es negro, o es hombre o es mujer, o qué sé yo, o vino de China o lo que sea. Entonces, sí, en la ley es importante que no exista una discriminación, porque una discriminación ante la ley ya implicaría un favoritismo total. Sin embargo, a la hora que el feminismo ha logrado que no se discrimine, bla, 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 se habla de discriminación positiva para la mujer. Perdón, por muy positiva que la llamen, igual es discriminación. Entonces, si se están quejando que discriminar implica que yo no le reconozco ciertos derechos a cierto grupo de personas, el hecho de que yo le dé privilegios a cierto grupo de personas implica que no le estoy dando esos privilegios a otros y que le estoy quitando esos derechos. Y es lo mismo, por más que le ponga la etiqueta de discriminación positiva. Ah, es que es positiva porque es para la mujer. Y es que es tan linda porque es para el feminismo. No, señores, discriminación es discriminación. Y si dice que la discriminación es mala, toda discriminación es mala. Y no puede decir, este pedazo es bueno, este pedazo es malo. Ah, están discriminando la discriminación. En ese caso, la discriminación no sería algo malo, lo están razonando. Y sin embargo, ese concepto ya ha permeado todos los niveles de la comunicación. Ahora ya se habla de no discriminación, no discriminación, no discriminación. Por el amor del cielo, yo me acuerdo, que, al menos en mis tiempos, en todos los restaurantes de cierta categoría, había un tamaño letrero que decía, la casa se reserva el derecho de admisión. Lógico. Era el local de ellos. Y ellos podían decir, perdón señor, usted no queremos que entre, qué sé yo, porque está vestido así o porque está vestido así, o simplemente porque le cayó mal al dueño, ya. Entonces, nos guste o no nos guste, aunque nos parezca justo o injusto, sí un grupo, digamos, de nazis puede decir no admitimos judíos y no admitimos negros. Ya, pues, problema de ellos. Pero igual, en el club de los judíos pueden decir no admitimos nazis y en el club de los negros pueden decir no admitimos blancos. Es su derecho. Me parece mal, pero es su derecho. Es su derecho a decidir a quién recibe en su casa. A mí no me pueden obligar a que yo reciba en mi casa a todos por igual, para no discriminar. Es mi casa. Demonios, es mi casa, yo decido. Es mi derecho. Entonces, si yo digo, este fulano no quiero que entre en mi casa, no tengo por qué admitirlo. Un ejemplo, he tenido casos de alguna persona que me ha salido porque sí, y ahora yo estoy en un grupo espiritista y esto, que el otro, y estamos haciendo invocaciones, y no te imaginas todo lo que hemos logrado. Lo único que le dije fue, viejito, perdóname, sobre esa base te ruego que jamás vuelvas a mi casa, mientras que no dejes ese grupo. ¿Pero por qué? Porque mi religión me prohíbe recibir, así es. Si tú vas a estar en espiritismo o en magia, pero también hay magia blanca, según tú. Para mí, todo lo que es magia, prohibido. Todo lo que es espiritismo, prohibido. No puedes entrar en mi casa, fin del asunto. Yo no voy a ir a la tuya. Así es fácil. ¿Pero por qué? Porque es mi derecho. Chao, fuera. Se acabó. Porque es mi derecho. Yo no tengo por qué recibir a esta persona si me cae mal. No importa que el motivo sea lógico o sea ilógico, no tengo por qué explicarlo. Yo puedo decir, no me da la gana de recibir a Perico los Palotes y en cambio sí voy a recibir a su hermano. Veamos, en mi casa. Igual, en un local, yo tengo derecho a decir, yo no voy a admitir personas que no vengan, por decir algo de eterno, porque es un local de alto vuelo. Ah, pero yo tengo derecho a vestirme como quiera. Sí, señor, pero no en este local. Entonces, el solo hecho de forzar definiciones ya produce toda una alteración del modo de pensar y del modo de ver el mundo. Otro ejemplo desastroso que se ha dado. Ahora hablamos de drogas recreativas. ¿Recreativas? Drogas son drogas. Ah, no, pero la marihuana es una droga recreativa. ¿Y eso la justifica? ¿Eso hace que deje de ser droga? ¿Eso hace que deje de tener todos los efectos que tienen las drogas? Ok, no será tan fuerte pues, como ingerir heroína.
Pero ahora también, y un poco de heroína, que creo que hasta usan un billete para metérsela por la nariz. Una pregunta por qué usan un billete. En fin, eso era para decir que tienen mucha plata, porque si no la pueden pagar. Y se meten drogas, se las soben los dientes. Pero un poco no le hace. Sí le hace. Igual es droga. Y si yo robo un sol, no soy ladrón. Sí, eres igual de ladrón que el que robó 1.000.000. La única diferencia es que el que robó el 1.000.000 tiene el dinero para excusarse y salir del país con las maletas llenas. Y eso lo hemos vivido aquí en Perú. Y es así de feo. Pero el ladrón es ladrón. Robe un sol o robe 1.000.000. El drogadicto es drogadicto. Sin importar que use drogas recreativas o que utilice drogas de alto vuelo. Pero voy distorsionando el lenguaje y ya no le dan peso a las cosas. Se habla de los derechos. Sí, pero pocas veces oímos hablar de los deberes. Uno debe ganarse sus derechos, cumpliendo sus deberes. Sé que muchos dirán, no, es que el derecho es inherente a la persona. No, un momentito. Pero los niños tienen derecho a... Que me digan, sí, el niño tiene derecho a la vida, derecho a... Yo lo que veo no es que el niño tenga derechos, es que los padres tienen deberes para con los niños, que suelen ser interpretados como derechos del niño. No, el niño tiene que ganarse sus derechos. El padre debe velar por la vida del niño. Nadie nace con derecho a la vida. La prueba es que el día de mañana puede pasar cualquier cosa y los mata. No hay un derecho que no se base en un deber de otro. Todo derecho implica que alguien tiene un deber. Si el niño tiene un derecho a la educación, es porque los padres tienen el deber de educarlo. Y eso es algo que pasamos por alto. En realidad deberíamos centrarnos en los deberes. Si nos centramos en los deberes, los derechos caen por su propio peso. Y no hay necesidad de estar reclamando, yo tengo derecho a esto, tengo derecho al otro. Y hoy en día, en los derechos del niño, he visto que el niño tiene derecho a elegir sus amigos. ¿Están locos? No. El niño todavía no tiene un criterio formado. Están los padres para ver que ese niño no se junte, qué sé yo, con amigos drogadictos o con amigos que le metan ideas tóxicas en la cabeza. Incluso, ojo, si los padres son, por decir algo, cristianos estrictos, tienen derecho a decir, oye, no te juntes con ese amigo de otra religión, porque nuestra religión en la Biblia dice, no escuches a nadie que hable de otra religión, ni siquiera leer los buenos días. Esto por escrito en la Biblia, por si acaso. La Biblia discrimina como aburrida. Y es altamente agresiva con los que no son de su religión, judeo-cristiana. Entonces, sí, los padres tienen ese deber y tienen el derecho de ejercer ese deber, prohibiéndole al niño, no te juntas con este, no te juntas con el otro. O no, tú no vas a ir a esa fiesta o no vas a salir esta noche. El deber de los padres les da la autoridad, ojo, en este caso no es propiamente un derecho, es una autoridad para limitar las actividades de la persona que está a su cargo, en este caso los niños. Pero son deberes. Y eso es lo que se ha perdido de vista. Ahora solo se habla de derechos, la gente ya no habla de deberes. Entonces ya, pues, yo tengo todos los derechos, yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. No, tú tienes deberes, tienes que cumplir tus deberes. Recuerdo en algún momento que yo mencioné, y esto se menciona mucho en mi religión, que uno es responsable de lo que dice y lo que no dice, de lo que hace y de lo que no hace. Para mí es bastante obvio. Si yo sé que algo se está haciendo mal, que le están mintiendo a alguien, y viene la persona y dice, ay, que me han dicho esto, y yo sé que es una mentira, y no le digo nada, me hago cómplice, por abstención. Entonces, no solo soy responsable de lo que digo, también soy responsable de lo que no digo, igualmente de lo que no hago. Si veo que alguien está haciendo algo mal y no intento detenerlo, también soy responsable, me vuelvo cómplice. ¿Y qué pasa si hay un riesgo para mi vida? Ok, un momentito. Ahí sí tengo que evaluar, qué sé yo, veo un grupo de maleantes armados, asaltando un banco. No me voy a meter yo a intentar retenerlos, pero sí puedo avisar a la policía, ojo, están asaltando el banco, y que la policía se la capture. Simple.
pero siempre se puede hacer algo. Pero yo debo asumir mi deber, mi responsabilidad. La esencia está en los deberes, no en los derechos. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día, de todo lo que me hablan es, tú tienes derecho a esto, tú eres maravilloso, selfie, y mira, y exponte, y todo lo que tú digas es lindo, y yo te doy palmaditas y tú me das palmaditas, y qué lindos que somos los dos. Y se festejan no solamente estupideces, cosas sin sentido, sino que se festejan hasta canalladas. Canalladas que ya rayan en lo criminal. Uno de los videos más vistos en no sé dónde, uno de estos sitios que ponen videos, fue el de un fulano que le convida a un mendigo unas galletas que parecían con crema y en la realidad le había puesto adentro, no sé, creo que era pasta dental o algo picante y este ve que el mendigo queda horrorizado. ¡Ay, qué chistoso! ¡Qué chistoso! Era una persona con hambre. Y en vez de darle comida, le dan algo para burlarse de su hambre. Yo veo eso criminal. Por fin entiendo que se llegó a sacar el video, pero no después que lo han reproducido por todos lados y probablemente sigue por algún lado de Internet. Porque en Internet las cosas parece que no se pierden, solamente se redistribuyen. Entonces, ya no hablamos de las cosas como son. Ahora lo importante es que yo sea popular y, esta está chistosa. Y yo tengo derecho a todo lo que me dé la gana. Yo puedo vivir como yo quiera. No, señor. No puedes vivir como te dé la gana. Para eso existe la ley. Y la ley dice que tú tienes que cumplir estos parámetros. Y que si no los cumples, a eso se llama delito. Te pueden mandar a prisión. Pero yo tengo como evitarle prisión porque Papito tiene mucha plata. Desgraciadamente eso es lo que pasa. ¿Sí? O porque como somos tantos que lo hacemos total, entonces, si varios millones de moscas comen caca, tú también vas a comer caca. Porque tantas lo comen. Vete a comerlos. Porque parece que eso es lo que tienen en la cabeza. De verdad que algunas personas parecería que tienen diarrea mental y que si le vamos a dar laxante se van a descerebrar. Es terrible. El idioma es crítico. El idioma forma nuestras imágenes mentales de qué es lo que estoy hablando. Incluso de aquellas cosas que no tienen una imagen física. Entonces, cuando yo hablo de la justicia o de la virtud, siempre hay una cierta imagen mental. Si yo logro distorsionar esas definiciones, lo que plantea justamente Orwell en lo de la neolengua, al distorsionar esas definiciones, yo estoy distorsionando toda la visión del mundo de esa persona. Y estoy manipulando a esa persona. Y lo peor es que cuando eso se hace en forma desde arriba, en forma masiva, estoy distorsionando a toda una sociedad. Podríamos llegar a decir a todo el mundo. Y al distorsionar a todo el mundo, estoy corrompiendo a todo el mundo. Pero no todos se van a engañar, no. Los que manipulan, los que aprovechan eso, lo saben muy bien. La víbora no se envenena con su propio veneno. Tiene el veneno ahí, pero no le hace ningún daño. Porque ella lo genera. Y eso es lo que está pasando ahora. No nos detenemos a pensar hasta qué punto los conceptos afectan. Antes uno decía Dios, el ser supremo, o los dioses, seres superiores que gobiernan la humanidad y encausan el destino de la humanidad, dentro de los cuales hay un Dios supremo o un grupo de dioses supremos que lo gobiernan. En fin, había una serie de conceptos. Por ejemplo, uno de los más comunes es la Trimurti o Trinidad. Es chistoso que los cristianos dicen, sí, hay la Trinidad, pero son uno. No son tres, pero son uno. Pero son distintos, pero son uno. Un poquito difícil, ¿no? En hinduismo decimos, sí, la Trimurti, Brahma, Vishnu y Shiva, el creador, el conservador y el destructor. Le hace el que creó el mundo, el que conserva el mundo y el que al final tiene que cerrar esta realidad. Los cristianos dicen Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero son uno. Entonces, ¿cómo puede el Hijo encarnar y orar al Padre y decirle, oye, Padre,
y está hablando con él, entonces hablando consigo mismo. Es simplemente medio loco es bipolar. Porque, perdón, si son uno, Jesús es bipolar. Está hablando consigo mismo y creyendo que es otra persona. No, son tres personas independientes. Ese es el concepto religioso, pero los cristianos que lo tomaron de los judíos acomodan todo como les conviene. Y es dicho, de paso, bastante interesante el hecho que esos versículos que dicen que y los tres son uno y todo eso, son versículos apócrifos, no existían en la Biblia hasta después del siglo III o IV. Se agregaron por conveniencia, como una serie de versículos de la Biblia. Y a mí me espantó, recuerdo, me conseguí una Biblia de Scofield, partiendo de la premisa, bueno, los evangélicos serán más estrictos con la Biblia, ¿no? Y me comienzo a topar en una serie de versículos que dice, este versículo es apócrifo, apócrifo, sin autoridad. Entonces, ¿para qué demonios lo ponen si es apócrifo? Eso quiere decir que alguien lo agregó. Ah, pero neolenguaje. Eso también es neolenguaje. Es que les conviene para reforzar sus creencias. Aunque sea falso, no importa. Ese es el concepto del neolenguaje. Yo altero las definiciones, la persona comienza a ver el mundo de una forma distinta, porque dice, ah, no, pero todavía me han enseñado que esto es así. La fiesta de promoción que existía en mis tiempos era cuando uno salía del colegio. Y lo primero que nos decían es, sí, lo que estamos celebrando es el hecho de que ustedes se han preparado ya para salir al mundo. Ahí ya van a ustedes a o pasar a una universidad para prepararse más o tomar trabajos, pero ya comienzan a hacerse responsables de sus propios actos. Ahora no, ahora hay fiesta de promoción de primaria. No tiene mucha lógica, perdóname allá, pero así es. Entonces, no tiene lógica una fiesta de promoción en primaria. Ahí se arregla como si fuera mayorcita, así. No. No tiene un sentido. Es más, la fiesta de promoción en mis tiempos era solamente, ya, qué bien, vamos a bailar, vamos a divertirnos, con un poco de suerte, vamos con enamorada o salimos con enamorada, ¿no? O cosas por el estilo. Pero no se enfatizaba lo suficiente, ya en mi época, el hecho que estábamos por salir al mundo a asumir la responsabilidad. Y esas son cosas que ya hoy en día no se ven ni por el forro, no se habla de responsabilidad, no se habla de deberes. No se habla de la explosión demográfica, que en los años 60-80 se habló y se dijo, ojo, nos estamos ahogando, tenemos que frenar, para eso han aparecido los anticonceptivos, hay que usar anticonceptivos, no busquen tener hijos, limítense, que cada pareja tenga solamente uno hasta que la población se reduzca lo suficiente. El mundo solamente puede mantener 1.000 millones de personas. Ok, ya acabamos de cruzar los 8.000 millones de personas. Y advirtieron, va a faltar agua, va a faltar alimento, va a haber guerra. Es lo que está pasando. Neolengua. Tengo derecho a. No, tengo deber de. Si yo tengo los deberes de, y cada cual cumple sus deberes, automáticamente todos obtienen sus derechos. Pero si yo me baso en mi derecho, para comenzar, seamos crudos. ¿Cómo pueden ustedes exigir sus derechos? Piensen. Si al Estado no le da la gana, lo manda a la porra y punto. Pregúntenme a mí. Sí, tengo un acta de deportación que dice deportado por los cargos del sexto juzgado del crimen, que la sentencia dice no hay lugar a cargo alguno. Y me faculté de mandar por falso arresto. Pero Chile sigue zurrándose la noticia desde hace 21 años. Bueno, no es de extrañar, dado que su escudo dice por la razón o la fuerza. Históricamente nunca han hecho nada por la razón, todo lo han hecho por la fuerza. El Estado puede hacer con uno lo que quiere. Y lo sabemos. Y eso pasa en todos estos países. La CIA, que se mete por todos lados, la KGB, bueno, antes era de la Unión Soviética, ahora no sabemos, se ha subdividido, ¿verdad? Que ahora hay una serie de siglas, de esta es la de Rusia, esta es la de aquí, esta es la de allá. ¿Verdad? Que ya no sé ni qué sigla decir. Entonces, igual hay un servicio secreto para cada país y se mete en los otros países y comienza a alterar todo. Bueno, la CIA es la más famosa, pero no es la única. La Constitución y las leyes de Estados Unidos dicen con todas sus letras que ellos no
pueden intervenir en el gobierno de otro país y menos atentar contra un mandatario. Eso se enfatizó en el momento en que la CIA quiso matar a Castro enviándole habanos envenenados con Marilyn Monroe. Y se descubrió. Entonces dijeron, no, nuestra ley lo prohíbe, esto jamás lo vamos a hacer. Perdón, ya lo habían hecho. Les falló. Pero ya lo habían hecho y lo siguen haciendo. Y todos los gobiernos siguen haciendo lo mismo. Y nos siguen contando el cuento, esto es democracia, el pueblo es el que decide. Sí, sí, claro. Pensemos en la realidad. Recuerdo una noticia de que las elecciones de Estados Unidos en mucho fueron manipuladas por la Internet. Y se demostró. Creo que fue Google la que hizo el experimento de poner un aviso y mandarlo a un grupo muy limitado, a 1000 personas esto, a 1000 personas este otro aviso, para ver qué pasaba. Y sí, obtuvieron un resultado que esos fueron más a votar y votaron más porque les convenía a los que pusieron aviso. Entonces, hay manipulación, eso es evidente. Ah, pero se tapa. Se cometen una serie de crímenes, se tapa. Y ahora no es solamente poderoso caballero don dinero, como dice el dicho español, sino que también es poderosa la información que produce confusión. Ahí tiene un nuevo dicho. Si yo puedo desinformar, y eso es lo que pasa con la neolengua, ese nuevo diccionario altera una serie de definiciones críticas, incluso la definición de religión. Ahora, distinguir religión de culto es casi imposible. Todo lo que pasa es que culto es una religión que no tiene muchos seguidores. Entonces viene a ser una secta que sigue a alguien malo. No, culto es el sistema de adoración de una religión. Y religión es lo que nos religa, lo que nos reata, lo que nos vuelve a atar a una deidad o a un concepto, si quieren, qué sé yo, del cosmos o de la madre naturaleza o lo que le dé la gana. Un concepto filosófico, ya. Pero que nos religa, ligar, atar, ligadura, atadura. Ah, no, esa definición ya no. Religión es solamente el culto a un dios dado, real o imaginario, punto, ya. Entonces, voy distorsionando las definiciones, automáticamente se va perdiendo el sentido de las cosas. El diccionario servía para hacernos entender muchas cosas, para que nosotros pudiéramos ver y decir, entonces, esto es tal cosa, ¿no? Entonces, discriminar implica que yo debo discernir, que yo debo pensar y cernir, colar, decidir, esto está bien, esto está mal, pero en base a la razón, al discernimiento. Pero ahora súbitamente discriminar siempre es malo, a menos que sea la discriminación positiva a favor de las feministas, que no tiene ningún sentido. Si discriminar es malo, es malo. Pero ¿qué es esto? La ley del embudo. Entonces, para ella se la va ancho y para los demás se la va angosto. Pero para no discriminar hemos hecho el Ministerio de las Mujeres. ¿Dónde está el Ministerio del Hombre? Derechos del hombre, garantías del hombre, dignidad del hombre. Por favor. No. Simplemente cambiamos las etiquetas, popularizamos las etiquetas, las generalizamos y todo el mundo comienza a repetir como ahorita, sí, es que no hay que discriminar. Sí, es que la mujer siempre ha sido la víctima. Pero un momentito, ¿y qué hay de los hombres que son victimizados? La mujer ha sido la víctima porque no le aceptaban muchas cosas. Claro, a los hombres nos ponían armaduras y nos lanzaban a la guerra. Las mujeres se quedaban tranquilitas en el castillo, protegidas. Los hombres morían para proteger a las mujeres y hasta la fecha sigue siendo. Incluso en las Fuerzas Armadas, incluso en la policía, hay oficiales de policía que mueren porque como tenían una compañera mujer, por protegerla les cae el balazo a ellos. Quieren igualdad. Pero cuando las papas queman, no. Ahí sí quieren que el hombre sea caballeroso y la proteja. Bueno, decídanse. Si quieren igualdad, olvídense de la caballerosidad. Si son iguales, que les caiga el balazo igualito. Pues.
Pero no, nuevamente, manipulación del lenguaje. Ahora, machista, malo. Macho, malo. ¿Por qué? Macho proviene del griego maché. Maché significa guerrero o luchador. Se espera que el macho de los mamíferos sea aguerrido, tenga un nivel de agresividad que le permita proteger a la hembra y a los cachorros, o a las hembras y a los cachorros, para ser más exacto. Porque si no lo tiene, es pusilánime. Ah, no, pero es que sí, pero mientras que él haga lo que yo como mujer le diga y siga mis consejos. Entonces, ¿qué quiere? Un matriarcado. En que la mujer manda y el hombre, sí querida, ya, yo hago lo que tú me digas, yo hago lo que tú me digas. Y después se queja, pero le falta fuerza, le falta habilidad para defenderme. ¿Y qué quiere si usted lo castró, señora? Primero lo castra y luego se queja que le falta fuerza. Cae por su propio peso. El lenguaje es crítico. Vivimos en un mundo de lenguaje distorsionado. Tan distorsionado que ya es muy difícil ver la realidad. Se habla del COVID, de que la vacuna, que la vacuna, que la vacuna. Y por el amor de Dios, yo veo que, pero hay que poner una segunda inyección y una tercera inyección. Ahora están hablando, no sé, de una cuarta, una quinta inyección, por Dios. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? ¿Que la vacuna no funciona? Es más, conozco personas que se han puesto la vacuna y pum, pum, se han infectado. Pues se han enfermado, incluso algunos han muerto. Y en cambio, otros que sin tener la vacuna, les cogió muy suave. Y no pasó nada. ¿Por qué? Porque tenía las defensas altas. Para eso hay una historia que yo siempre me agrada recordar, del gurú que está meditando y en eso ve pasar a la muerte. Y la muerte se da cuenta de que la ha visto. Entonces saluda al gurú. El gurú le dice, oye, le dice, ¿a dónde vas? Le dice, voy a la ciudad de allá porque los dioses me han encargado de recoger mil almas. Bueno, le dice, si los dioses te han encargado, anda y cumple lo que se te ordena. La muerte se va. Más de un mes más tarde, el gurú ve a la muerte pasando de regreso y la detiene. Entonces le dice, sí, señor, ¿qué deseas? Dice, oye, hace un mes cuando viniste, me dijiste que ibas a recoger 1000 almas. Y me entero que en la ciudad han muerto más de 10.000. ¿Qué pasó? Y la muerte se ríe y le dice, no, señor, yo me llevé solamente las 1000 que me encargaron. A las otras se las llevó el miedo. Sí, cualquier médico les puede decir que el miedo me va a infectar y que esto, lo otro. Baja las defensas del organismo. Alimentación equilibrada, vida sana, sin drogas, sin tabaco, sin porquerías, sin borracheras. Lo cual no quiere decir que no se pueda tomar licor. Yo soy de ascendencia italiana, acabo de preparar una lasaña y la hemos tomado con vino. Pero nunca en mi vida he probado un cigarrillo, nunca en mi vida me he emborrachado, nunca en mi vida he probado drogas. Bueno, excepto las pastillas que le manda uno al médico, que a veces lo dejan moviendo luces, pero no las he buscado como drogas. Entonces, una vida sana da defensas altas, que es lo mejor para defenderse del COVID. Y bueno, tomar precauciones. Cuando él viene a mi casa, caray, lo fumigamos de pies a cabeza, primero con amonio no sé qué, amonio cuaternario creo que se llama, de ahí le pasamos alcohol a todo, y de ahí lo mandamos al baño a bañarse, que por favor se cambie de ropa, que traiga su ropa en una bolsita. Exagerado, tal vez, pero sí lo noté en mi casa. Habíamos disminuido ya lo del baño, bastaba con lavarse ya, por lo que había bajado, pero ahora con la quinta ola vamos a tener que volver a subir a precauciones completas como se hace en los hospitales. Entonces, ¿por qué lo hacen en los hospitales si es una exageración? Porque es necesario. Y eso no es tonto, tampoco es exagerado, eso es necesario. Entonces cumplimos con las precauciones, vivimos bien, comemos balanceado, no tenemos borracheras, drogas, ni porquerías, ni nada que nos pueda dañar la salud. Tenemos las defensas altas. Y bueno, si nos toca morirnos, nos morimos. Eso como cualquier hijo decir. Pero la parte importante, vivimos bien. Y discernimos. ¿En esta casa se discrimina? Sí. Definitivamente sí. Así de claro. Ahora, discernimos en lo que corresponde. Ejemplo,
El otro día, un chofer de moto que generalmente me trae del supermercado a la casa cuando hacemos compras, que ya me conoce. ¿Y para qué? Que me da buen servicio. Me dice, aquí tengo mis tarjetas que me he mandado a hacer. Yo soy consejero espiritual, hago limpieza con cuy y también puedo hacer mesas espiritistas. Le dije, ¿sabe qué? Le cogí su tarjeta, se la partí en 4 y le dije, ¿sabe qué? Por mi religión eso no me interesa. Entonces, gracias, pero no gracias. Limitémonos al hecho de que usted es un buen chofer y punto. Ok, me dijo, no le vuelvo a tocar el tema. Dicho y hecho, no me he vuelto a tocar el tema, no tengo ningún problema. Cuando me dice, lo llevo, le pago el pasaje, me trae a la casa y punto. No tengo ningún pleito con él, pero no me interesa saber de sus actividades espiritistas ni participar en ellas. En eso estoy discriminando. No discrimino al chofer, sí discrimino sus actividades. Y si el día de mañana me dice, ah, no, es que ahora esta camioneta está consagrada o esta motito está consagrada con protección de los espíritus, no lo vuelvo a tomar. ¿Por qué? ¿Porque creo en su protección de los espíritus? No, por principio. Simplemente por principio. Entonces, tenemos que bajar a tierra y darnos cuenta de cómo el lenguaje nos limita. Para los cristianos, su Biblia dice, el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y luego tiene toda la lista. Eso significa, amar significa cumplir. Hay un dicho español que dice, obras son amores y no buenas razones. No es simplemente dar buenas razones y explicar, ay, es que sí, yo quisiera, pero no puedo. El pero es el signo menos de las palabras. Si yo digo sí, pero, estoy diciendo no. Es un no cobarde. Y su primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Sí, nosotros amamos a nuestro Dios sobre todas las cosas. ¿Más que mi familia? Sí. Así es simple. En algún momento con alguna chica con la que pensé en llegar a casarme por mi religión, me dijo, mira, ¿sabes qué? De la religión mejor no me hables porque yo te quiero a ti, yo quiero estar contigo, no me importa que tú seas de esta religión, pero yo no creo en nada de esto. Por ese momentito. Y todo lo que me había dicho, no, es que eso era al principio para ver qué pensabas. Entonces no crees en nada de esto. No, bueno, fue un gusto conocerte, quedamos amigos, chao. Pero no puedes cortar, sí, ya lo hice. El problema hoy en día es que se dice una cosa y se hace otra. Ya no hay palabra, ya no hay ligadura, religar, no nos ligamos a nuestros compromisos. Sé que la charla de religión es la de mañana, que es la que vamos a hablar de moral y religión desde el punto de vista hinduista, Shaiva, tántrico. Pero para nosotros el único mandamiento es una voz, una ley. Di lo que piensas, haz lo que dijiste. Eso deberían también cumplirlo los cristianos, porque en su Biblia les dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. Todo lo que de esto se aparta es malo. Está bien claro en la Biblia. También es lo mismo. Le hace una voz, una ley, viene a hacer lo mismo. Y en todas las religiones es lo mismo. Ninguna religión permite mentiras. Ninguna religión valida el que uno distorsione porque, bueno, no es tan exacto lo que digo, pero me conviene más decirlo así. No, no es me conviene. La verdad es una. Y hay un dicho latino que dice, dura lex et lex. La ley dura, esa es la ley. Eso es ley. Lo demás no es ley, es simplemente acomodarse a lo que más me convenga. La distorsión del lenguaje, la disminución y limitación del lenguaje, en que han desaparecido una serie de términos. Por ejemplo, ¿cuánta gente sabe lo que es zafio con Z? Z-A-F-I-O. No sea zafio. Zafio, vulgar, pero vulgarmente agresivo. Vulgar, pero que defiende su vulgaridad. Eso es ser zafio. Ni siquiera se conoce el término. Y no se valoran ciertas palabras que antes significaban algo. La misma palabra virgen, que los cristianos han consagrado como, ay, virgen, es pura porque no ha tenido sexo. Ah, entonces el sexo es sí.
¿El sexo mancha? ¿El sexo es malo? Entonces, todas nuestras madres están sucias y son impuras porque tuvieron sexo, porque no nos pudieron parir. Me parece más que estúpido, ¿no? Estúpido. Estupidez, ceguera autoproducida, estupor. No. Si buscamos en el diccionario, virgen que aún no ha cumplido su función básica u original. En buen castellano, una mujer virgen es la que aún no ha tenido sexo. Y haya parido o no, si ya tuvo sexo, si ya se entregó a un hombre, ya cumplió su función básica, que es la de relacionarse. ¿Cómo vamos a aceptar que el sexo es la función básica? El sexo es solo para reproducción. Claro, como somos animales. Lamentablemente, para quienes dicen que el sexo es solo para reproducción, ¿por qué los animales no tienen orgasmo? Solo el ser humano lo tiene. Y el clítoris es externo únicamente en la hembra humana. En los demás animales, por ejemplo, la perra, el clítoris está en el fondo de la vagina y solo se activa para producir la temporada de celo en que la perra permite que el macho la penetre. Si no tuviera ese estímulo ahí, no lo permitiría. Y lo mismo pues en los gatos, ¿no? Entonces, el sexo en el ser humano tiene una función social. Formar la familia y dar una coherencia. A un nivel muy superior al del simple manada. Pero para eso también hay que entender qué significa virgen. Y repito, virgen es que aún no ha cumplido su función original. Por eso puedo hablar de una tierra virgen, aún no ha sido sembrada. Yo podría hablar de una computadora virgen, que nunca ha sido iniciada, está recién comprada y nadie la ha aprendido, ¿no? Pero esa distorsión de las palabras es la que permite la distorsión de las ideas, la limitación de las ideas. Y que uno no vaya más allá, porque al no tener los conceptos básicos, no puede construir lo que sí. Son las 7:57, ahí tienen bastante para digerir, solo nos quedan 3 minutos. Y siempre la discusión de comentarios y preguntas se pasa de los 3 minutos. Entonces voy a pasar a dar, como siempre, la palabra para comentario y o preguntas. El idioma. Está contaminando, está distorsionando y está sirviendo a intereses políticos y a intereses comerciales. En estos momentos ya no podemos hablar simplemente que es tal país o tal política, que el comunismo o el capitalismo. En estos momentos son las grandes corporaciones que manejan los países. Entonces ya por encima de la política están los países. ¿Por qué? Porque ya las grandes corporaciones, las transnacionales, manejan presupuestos superiores a los de los países. Para darte una idea, no me acuerdo qué corporación se mencionó que manejaba más de 10 veces el presupuesto nacional del Perú. En uno de estos escándalos que os digo, que esa corporación manejaba 10 veces el presupuesto del Perú. ¿Cómo se dije todo? Y hay corporaciones que manejan más que el presupuesto de Estados Unidos o de China o de Rusia. Entonces, compran todo, manipulan todo. Sí, la Internet está siendo manipulada desde hace rato. Se creó originalmente como un medio para que todos supiéramos lo que realmente pasaba. Justamente eso es lo que decíamos los que vimos nacer la Internet. Dijimos que bien, ahora ya no nos van a poder engañar, porque si algo pasa, nosotros podemos comunicarnos. En ese entonces, te acordarás, era solamente por chat, por escrito, y decirles, bueno, ¿qué está pasando en tu país? Y los otros contestaban. Pero ahora no, porque cuando aparece algo o ocurre cualquier cosa, reparten 100 versiones falsas distintas para tapar la verdad, entonces está buscando una aguja en un pajar. Y sí, la Internet contamina, desgraciadamente. Nos vemos entonces mañana a esta misma hora, y si no, dentro de una semana, también a esta misma hora, mismo canal, como es en la televisión. Buenas noches a todos.